Hoy continuamos con el curso de cómo glorificar a Dios a través del sufrimiento. Yo quiero resaltar que glorificar a Dios a través del dolor no es solamente una tarea difícil. Y yo estoy seguro que con respecto a esto todos estarán de acuerdo conmigo. Glorificar a Dios en medio del sufrimiento es una tarea imposible sin el Espíritu Santo. Cuando Dios nos otorga a su Espíritu, nosotros estamos capacitados para vivir cada una de las verdades que Dios nos demanda en su palabra. Un cristiano no puede decir, yo no puedo vivir esa verdad. Claro que puedes, porque Dios ha puesto dentro de ti a la tercera persona de la Trinidad, o sea, a Dios mismo en la persona de su Espíritu para capacitarte para vivir cada una de esas verdades. Si Dios nos demanda verdades las cuales nosotros no estamos capacitados para obedecer, Dios es un tirano. Este no es un Dios digno de ser servido. Es como pedirle a un paralítico que corra. Eso es un crimen. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Padre poderoso, santo, bondadoso, y no solamente Él da amor, sino que Dios es amor. Por lo tanto, lo que nuestro bondadoso Dios nos ha pedido vivir y hacer en su palabra es porque tú y yo estamos capacitados para hacerlo. Solo que esos restos que hay de nosotros de maldad se oponen a lo que el Espíritu Santo anhela. Por eso es que Pablo lo expone en Gálatas 5, que la carne y el Espíritu se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. El Espíritu es la obra de Dios la que va y debe prevalecer en nuestras vidas. Así que nosotros, si somos verdaderos creyentes, estamos capacitados por Dios mismo para glorificarle en medio del dolor. Y yo quiero que eso no lo olvides. Amén. Ubiquémonos en el Salmo 90. Volvamos allí. Allí empezamos el miércoles pasado. El miércoles pasado vimos cómo Dios es nuestro refugio en medio del dolor. Hoy vamos a seguir desarrollando este Salmo 90. Nosotros vimos la semana pasada dos cosas que caracterizan la Biblia. Recuérdenme una de ellas. La segunda, que imparte esperanza. Así es. La Biblia no pretende engañarnos. La Biblia no pretende colocar un paño de agua tibia sobre una herida infectada. La Biblia es honesta con nosotros con respecto al sufrimiento. Pero la Biblia también provee esperanza con respecto al sufrimiento. En aquella clase vimos con detalles la realidad de lo temporal, la realidad de lo corta que es la vida, de lo dura que es la vida, ¿se acuerdan? La Biblia es sumamente honesta con respecto a ello, pero también vimos que el Salmo 90 no comienza allí exponiéndonos lo duro y lo hostil que es esta vida. Más bien el Salmo 90 comienza en Dios, allí comienza. El Salmo 90 comienza reconociendo que el Dios Todopoderoso es nuestro refugio, ¿recuerdan? Nosotros pudimos ver que en cualquier dificultad, sin importar el tamaño, nosotros tenemos un lugar a donde ir. Y en la noche de hoy continuaremos estudiando un poco más el Salmo 90 y conectando este salmo con el tema central de nuestro curso, cómo glorificar a Dios en medio del sufrimiento. Fíjense que no se trata de nosotros, es cómo podemos darle honra, alabanza y majestad a Dios en medio del dolor. Leamos juntos el Salmo 90, pero lo vamos a leer del verso 3 al 11, que es donde nos vamos a centrar en parte de nuestra clase. Salmo 90, versículo 3 al 11. Síganme todos en sus Biblias. Dice el Salmo 90, verso 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres.
Hermanos, yo quiero que leamos y podamos ir analizando cada porción aquí. Verso 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira, lean eso, somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, oh Dios, nuestros yerros a la luz de tu rostro, Dios. Porque todos nuestros días declinan. ¿A causa de qué se hacen tan duros nuestros días? A causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce de nuevo el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Amén. Cuando decimos amén, decimos yo estoy de acuerdo con esa. Y estamos de acuerdo con esa verdad del salmista. Hermanos, lo primero que yo debo comprender en relación a la porción que acabamos de leer es lo siguiente. Yo no puedo distanciar a Dios de las situaciones difíciles que con regularidad experimento. ¿Escucharon eso? Yo no puedo distanciar a Dios de las situaciones difíciles que regularmente experimento. Algunas personas suelen distanciar a Dios de sus momentos de dificultades. Algunas personas no relacionan a Dios con sus dificultades. Y estas mismas personas que no relacionan a Dios con sus dificultades son aquellas personas que dicen, bueno, Dios es amor, por lo tanto, como Dios es amor, es imposible que Él trajera sufrimiento a mi vida. Así dicen. Y estas personas que piensan de esa manera, que como Dios es amor, es imposible que como Dios es amor, Él pueda permitir el sufrimiento en mi vida. Estas personas que piensan de esta manera, distancian a Dios de su sufrimiento. Y créanme, eso que esas personas dicen suena lindo, muy lindo, pero no es bíblico. Esa es la realidad. Como veremos esta noche en el Salmo 90, este Salmo enseña algo totalmente distinto a lo que muchas personas piensan hoy. Y quizás tú estés pensando de esa manera. El Salmo 90 más bien relaciona directamente a Dios con cada una de nuestras luchas, sin importar el tamaño de nuestras luchas. El Salmo 90 relaciona a Dios directamente con mi lucha. Eso hace el Salmo 90. Y esto es importante, hermanos, sumamente importante que nosotros lo entendamos. ¿Qué cosa? Que relacionemos a Dios con nuestras luchas. ¿Saben por qué es importante? Porque si tú no relacionas a Dios con tus luchas, jamás vas a encontrar consuelo en medio de tu sufrimiento, jamás. Si tú no relacionas a Dios con tu dolor, si tú no relacionas a Dios con lo que estás viviendo, yo voy a asegurarte algo, y esto es verdad, esto es real, tú no hallarás consuelo, tu vida será más miserable de lo que imaginas si distancias a Dios de tus luchas. Pero existe otro detalle importante a destacar en la porción que leímos del Salmo 90, y es que este salmo conecta nuestras luchas con la ira de Dios. ¿What? Sí. Este salmo conecta nuestras luchas con la ira de Dios, como oíste. Así es. Y usted dirá, pastor, ¿qué es esto? Ahora usted me dice que no solo tendré problemas en este mundo caído, afectado por el pecado, sino que también me dice que tengo que pensar en un Dios enojado. ¿Cómo es esto? ¿Qué consuelo puede producir eso en mi vida? En pocas palabras, pastor, usted me está diciendo, la vida es corta, hay problemas y Dios está enojado. ¿Cómo puede esto traer consuelo a mi vida? Bueno, escúchame bien lo siguiente. Esto que te acabo de decir va a traer consuelo para ti porque tú no quieres que Dios deje de mostrar su ira. Ya va, todavía no entiendo, dicen, tranquilo, allá voy. Es más, decía el pastor Paul Tripp, de quien he seguido unas notas de cerca, él dice, es más, la esperanza del universo es la ira de Dios. ¿Escuchaste eso? La esperanza del mundo entero es la ira de Dios.
Hermanos, una buena pregunta que debemos hacernos: ¿con qué o contra qué está enojado Dios? A ver, pregunta de preescolar. Dios está enojado con el pecado. Y este pecado contra el cual Dios está enojado es el que ha traído el sufrimiento al mundo. Por lo tanto, el salmista conecta nuestros sufrimientos con la ira de Dios para que tú y yo hallemos consuelo. Hermanos míos, tengan presente esto. Dios no desistirá de su ira hasta que el último pecado sea destruido. ¿Escucharon eso? Dios no desistirá de su ira hasta que el último pecado sea destruido. Dios en su celo va a usar los momentos difíciles de tu vida. Escúchame bien. Dios en su celo va a usar los momentos difíciles de tu vida para librarte del pecado que puede ser tu destrucción. Por eso esta verdad, este consuelo para ti, el conectar tu dificultad con la ira de Dios, como lo hace el salmista desde el verso 3 al 11. Hay una esperanza gloriosa, mis hermanos, que se encuentra cuando tú logras conectar esto con tus problemas, cuando tú logras conectar a Dios con tus problemas. Así que el cuadro que debes hacerte en tu mente, en cuanto piensas en Dios, no es la de un abuelito tierno, que tolera de sus nietos todas las cosas, aun las que no debe tolerar. Porque como Él es tierno, Él no va a ejercer disciplina sobre sus nietos porque Él es tierno. Él no va a traer sufrimiento hacia sus nietos, causándoles a través de la vara, a través de la disciplina. Pues muchos piensan así. Aquellos que dicen que como Dios es amor, no puede traer dificultades a mi vida. Eso es lo que hacen, es pensar en Dios como el abuelito tierno que tolera las cosas de sus nietos, aún las que no debe tolerar. Pues no pienses en Dios así. De hecho, eso no es amor. El que ama incluso reprende el pecado. De sus hijos, del vecino, del hermano, del esposo, de la esposa. Según la Biblia, eso es amor. Así que no veas a Dios de esta manera. Esto es más bien un Dios perfectamente santo, todopoderoso, con un odio hacia todo lo que es malo. ¿Escuchaste eso? Dios odia todo lo que es malo. Y si hay cosas malas en tu corazón y el mío, Él va a hacer todo lo que tenga que hacer para quitarlo de ahí. Y ni tú vas a evitar que Él haga eso. Con todo y tus berrinches, no lo puedes evitar. A ninguno nos gustan los funerales, ¿verdad? A mí no me gustan. Yo no sé si hay alguien aquí que siente atracción por estar en los funerales. A mí no me gusta. Pero como bien dijo el pastor Paul Tripp, habrá un día en el que te invitarán a un funeral al cual tú has querido asistir, y ese va a ser el funeral del pecado. Y nadie va a llorar ese cadáver, o por lo menos los cristianos no. Y dice el pastor Paul Tripp, dice, porque este Dios vencerá, el pecado morirá y el sufrimiento terminará. ¿Y saben por qué el sufrimiento terminará? Porque el sufrimiento vino como consecuencia del pecado. Así que al momento que Dios acabe completamente con el pecado, junto con Él será el sufrimiento. ¿Y saben qué pasará? Luego estaremos con Dios en paz e injusticia por siempre. Por eso no puedes divorciar a Dios de tus problemas. No lo veas como el abuelito tierno que tolera de sus nietos aún lo que no debe tolerar. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios perfectamente santo, todopoderoso, que odia todo lo que es malo. Y eso incluye las cosas malas que hay en tu corazón. Las incluye. Dios las odia. Dios no las tolera. Dios las aborrece. Eso que hay malo en tu corazón, ese pecado que no has abandonado, Dios va a hacer lo que sea necesario para quitarlo de ti. ¿Escuchaste eso? Por una razón, porque Él odia lo que es malo, lo odia. No que le tiene rabiecita, no que no lo puede mirar, le digo, lo odia. ¿Entiendes lo que es odio? ¿Tú sabes lo que es odio hacia una persona? Tú ni siquiera llegarías a entender eso, tu mente finita no llegaría a entender el odio de Dios. Y como Él es perfectamente santo, aún eso está empañado de su santidad. No hay ningún tipo de pecado en ese odio, porque Él aborrece es lo malo. Cada cosa mala que tú haces, yo creo que sepa que el Dios del cielo, el Todopoderoso y Santo Dios, que un día acabará
exterminará a los malvados, odia lo malo que tú haces. Dios odia todo lo malo. Y todo eso será un día destruido para que tú y yo estemos con Dios por siempre, con paz y justicia. Y todas estas verdades, mis amados, están diseñadas para recordarnos a la persona de Jesús. Todas. ¿Saben por qué? Porque fue sobre Jesús que Dios cargó todo el peso del pecado. ¿Saben por qué? Porque fue sobre Jesús que Dios derramó su ira por el pecado de todos nosotros, e inclúyete allí. Hermanos míos, Cristo tomó nuestro castigo, Cristo tomó nuestro dolor, Cristo tomó la condena que tú y yo merecíamos. ¿Sabes para qué? Para que hubiera esperanza en este Dios eterno. Por eso el cristiano tiene esperanza y debe vivir como alguien que tiene esperanza. Un cristiano que vive con su esperanza puesta en Dios le glorifica, el que no, no le da honra. No hay un punto central, o estás aquí o estás acá. Quiero resumir brevemente lo que hemos visto desde la semana pasada. Hay un refugio en medio del dolor y es el Dios Todopoderoso, ¿cierto? Ese refugio es Dios, hay un lugar donde ir. En segundo lugar, Dios está en nuestro problema, como lo vimos. No puedes divorciar a Dios de tus dificultades. Si divorcias a Dios de tus dificultades, inmediatamente tu vida se convertirá en la vida más miserable del mundo. Tu rey, tu Señor, tu amo será la ansiedad y la depresión, la angustia y el miedo. Pero cuando empiezas a relacionar al Dios del cielo, al Dios todopoderoso, al Dios completamente bondadoso, tú empiezas a hallar consuelo, porque el consuelo que nosotros necesitamos únicamente, escucha eso, y único es único, únicamente se encuentra en Dios. Recuerden, estamos hechos para una persona y para un lugar. Esa persona es Cristo y el lugar el cielo. Esa es la realidad. Pero en último lugar, considerando de nuevo el Salmo 90, ya hemos visto que Dios es nuestro refugio, que Él está en nuestro problema y cómo su ira se relaciona con las dificultades, debido a que Él va a destruir todo lo malo que hay en nosotros con su ira, y para eso tiene que traer situaciones difíciles para obrar en nuestro corazón impuro. Pero también en último lugar, yo quiero que veamos que cosas buenas salen de nuestras dificultades. Cosas buenas salen de nuestras dificultades. Salmo 90, versos 12 al 17. Dice Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. ¿Ven la conexión entre alegría y aflicción? Y dice, y los años en que vimos el mal, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria, tu obra sobre tus hijos. Verso 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Hermano, miren las palabras que están allí desde el versículo 2 en adelante. Enseñanza, aplaca tu ira sobre tus siervos, sácianos de misericordia, canto, alegría, de nuevo el 15, alegría. El 16, tu gloria. El 17, danos la luz. Hay verdades hermosas y peticiones gloriosas del 12 al 17. Pero miremos el verso 15 en específicamente. Dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Qué hermoso. A veces nosotros leemos la Escritura con tanta rapidez que perdemos de vista los detalles. Y yo creo que todo buen predicador debe ser sumamente detallista. Pero todo lector de la Biblia también. Cada detalle, no lo pierdan. El Espíritu Santo, cada coma, cada punto, cada frase está allí porque Dios lo quiso así. Pero mira eso, alégranos conforme a los días que nos afligiste
y los años en que vimos el mal. Esto es nada más para detenerse y pensar. Hermanos, puede haber un gozo glorioso en medio del sufrimiento. Yo quiero que hoy entiendas que el sufrimiento no tiene por qué robarte el gozo. ¿Ven lo que dice ahí? Alégranos conforme a los días que nos afligiste y conforme a los años que vimos el mal. Hermanos, el sufrimiento no tiene por qué robarte la alegría, no tiene por qué hacerlo, no tiene el poder. De hecho, quiero ir más allá. Quiero recordarles lo que vimos la semana pasada. El problema no tiene por qué ser tu meditación. Dios tiene que ser tu meditación. Piensa en el último problema que traíste a tu mente. Date cuenta que tanto tiempo duró allí. Alguien decía, una cosa es dejar que los pájaros ronden nuestra cabeza y otra cosa es dejar que hagan nidos. Y dejamos el problema y el problema se vuelve nuestra meditación y el problema nos quita el sueño en la mañana, el problema en la madrugada, en el trabajo, etcétera, 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 etcétera. Pero no es Dios, solo Dios quien debe ser tu meditación. Tú no puedes pasar más tiempo pensando en el problema que en Dios, que en su carácter, en sus verdades, en sus propósitos, en lo que Él es, en lo que ha hecho y en lo que ha prometido que hará. No puedes darle más peso al problema por encima de Dios. No puedes. Hermanos, la Biblia dice que demos gracias a Dios en todo. Nosotros debemos ser agradecidos por las pruebas. ¿Saben por qué? Porque en medio de las pruebas, Dios me reveló más de su carácter divino. Y mi mayor necesidad es conocer a Dios. Cuando yo te estoy diciendo aquí que tu mayor necesidad es conocer a Dios, yo te estoy diciendo una verdad. Yo no estoy jugando. Es verdad, tu mayor necesidad es conocer a Dios. De hecho, dice la Biblia, si en algo has de gloriarte, que sea en conocerme a mí. La vida eterna consiste en conocerme a mí. Todo se trata de conocerlo a Él, de conocerlo a Él. Y en las pruebas no es un secreto que Dios nos ha permitido conocerle a Él. Vayamos a Marcos 4, no lo tengo aquí en mis notas, pero vayamos un momento allá. Marcos 4:35. Marcos 4:35. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Esto es Jesús y sus discípulos. Él es quien toma la iniciativa de meterlos al mar. Y dice el 36, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. Noten allí lo primero. De viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No es esta muchas de nuestras oraciones? Señor, ¿no estás viendo que mi problema es tan grande que ya no aguanto? ¿Acaso no te estás dando cuenta cuánto he llorado por esto? Dice el 39, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo ¿qué? Pero ya había dicho antes Marcos que había una gran tempestad, ahora dice grande bonanza, y dice el 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Él no los justifica y le dice, bueno, yo los entiendo, nunca habían pasado por una tormenta como esta, se les estaba metiendo el agua, perdónenme más bien a mí por quedarme dormido. Lo reprendió. Nada justifica nuestra ansiedad. Y dice el 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero miren lo que dice el 41, y entonces temieron con gran temor. Hubo una gran tempestad, se hizo una grande bonanza y temieron con gran temor. Cuando siempre estudiamos este pasaje y en la serie de Marcos tenemos la oportunidad de predicarlo, siempre nos enfocamos en la frase poca fe y en la dificultad en el mar. Pero yo no creo que el énfasis de Marcos esté ahí, yo creo que el énfasis de Marcos está en la reacción de ellos en el 41. Temieron con gran temor. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dios
en la persona de Cristo, permitió dicha tormenta en la vida de estos hombres, porque Dios fue Cristo, fue quien los llevó al mar, Él fue el que tomó la iniciativa, ¿cierto? Pero ¿con qué propósito? Solamente para decirle a hombres de poca fe. Para que le conocieran. Para que le conocieran aún más. Dios utilizó esa tormenta para que estos discípulos conocieran una parte de Cristo que no conocían. ¿Y cuál fue? Ellos temblaron. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Según Marcos capítulo 1, verso 1, Él es el Hijo de Dios, lleno de toda autoridad, el que tiene toda complacencia con Dios Padre. Es Dios en la persona de Cristo. Este es al que solamente los vientos y el mar le obedecen. Este es el que Pablo en Colosenses dice que todas las cosas por medio de Él subsisten. Este es por quien por medio de la palabra son sostenidas y creadas todas las cosas. Él es, conózcanlo. ¿Y qué utilizó Dios en la persona de Cristo para que ellos proclamaran esto? Una tormenta en sus vidas. Que es lo que les decía ahora mismo del Salmo 90 y regresemos allá. Que debemos ser agradecidos con Dios en medio de la prueba porque nos permiten conocerle. Hay pruebas que nos pueden durar una semana, un día, minutos, años o toda la vida. Hay varias pruebas que han venido a mi vida y a la de mi esposa. Y digo esto porque a veces las personas creen que los pastores tienen todo resuelto, como que a ellos no les acontece nada. Yo quiero decirte que no creas esa mentira porque no es así. Y en medio de las diferentes pruebas que han venido a mi esposa y a mí, hay pruebas que llevan 10 años, ¿cierto, Katy? 8 años, 5 años, cada una de un color diferente. Y no digo esto para que sientan lástima por mí. Yo creo que lo peor que podemos hacer cuando alguien está pasando por una prueba es sentir lástima por él. No, debemos llevarlos a Dios. Y a esto es lo que voy. En medio de esta prueba de años que mi esposa y yo nos ha tocado enfrentar, ella y yo hemos podido recordar, pensar y darnos cuenta que hemos podido conocer más a Dios. De una manera en la que yo no lo conocía. De una manera en la que yo he tenido que decir, ¿quién es este? ¿Quién es este que es capaz de hacer esto en mi vida? ¿Quién es este que tiene poder para hacer estas cosas? ¿Quién es este que me ha cuidado de esta manera? ¿Quién es este que me sustenta aún en los días más oscuros y de mayor necesidad? ¿Quién es este? Es Dios. A quien yo necesito conocer. Es por eso que yo termino dando gracias por la prueba. Pero no solamente eso. Yo también debo dar gracias a Dios por la prueba, porque Dios ha usado muchas de nuestras pruebas para revelarme cosas de mí mismo que no conocía o que había olvidado que estaban en mí. En estos 10 años de prueba, 8 años de prueba, 5 años de prueba y las que faltan, yo he podido ver cosas en mí que no conocía. Lo impaciente que soy. Lo muchas veces incrédulo que soy. Volver pecados que pensé que ya estaban fuera de mí y que vuelven a salir. Yo no sé si ustedes se lo hicieron alguna vez. Ese pote de Pringles que ustedes le ofrecían la Pringles, uno veía una Pringles y uno se llenaba de gozo. Pero nunca faltaba el echador de broma que la destapaba y ¡pum! Salía algo que te rebotaba en la cara. Bueno, imagínate que para ilustrarlo, tu vida es ese pote de Pringles y tus pecados son ese rebote. Bueno, las pruebas lo que hacen es ¡pum! Quitar la tapa. ¡Ah! Ahí está. Sí, siempre estuvo allí. Es por esa razón que yo doy gracias a Dios en mi vida. Tú quieres saber de qué está hecho un hombre y una mujer, deja que las pruebas toquen a su vida. Deja que las presiones le toquen la puerta. Y tú vas a saber de qué está hecho un hombre. Cuando mi esposa y yo me apoya y me ayuda en muchas consejerías que tengo cada semana, y cuando vemos consejería con matrimonios, empezamos a escudriñar qué pasó.
bueno, es que las cosas no están saliendo bien, la situación económica, esto, aquello. Cuando las presiones llegan a tu vida, ¡pum!, va a salir lo que realmente tú eres. Ahí va a salir el verdadero Plinio Rafael Orozco Rojano. Sino que lo diga mi esposa, me conoce muy bien. Ahí va a salir lo que realmente hay en nuestro corazón. Es por eso que debes dar gracias por la prueba. Por dos cosas. Tú necesitas conocer a Dios, en eso has de gloriarte, en ello está la vida eterna, pero tú necesitas más conocer de ti mismo para que puedas ir a Dios en arrepentimiento por cada una de esas manchas que todavía quedan en ti. Hermanos, pero también quiero decir algo más, para no dejarlos achicopalados. El sufrimiento nunca frena la gracia de Dios sobre nosotros. ¿Tú escuchaste eso? Yo les decía al principio, cuando estábamos comenzando el servicio hoy, que Pablo en un momento se sintió muy débil. Y le había pedido una vez al Señor, quítame esto. No. Pero yo voy a escribir casi todo el Nuevo Testamento. Mira la manera en cómo yo escribo, mis dones, capacidades. No. Por favor, ¿puedes quitar el aguijón de mi carne? No. Entonces, ¿qué me puedes ofrecer en cambio de quitar el aguijón? Yo te ofrezco mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona no en la fuerza, sino en la debilidad. Hermanos, ninguna prueba, ninguna, escúchame bien, y ninguna es ninguna, ninguna prueba tiene el poder de frenar, de detener la gracia de Dios sobre ti. Dios te va a conceder la gracia que tú necesitas para cada una de estas pruebas. Gracia sobre gracia. Es por esa razón que usted está en pie, caballero. Es por esa razón que usted está en pie, joven. Es por esa razón, porque su gracia ha venido a tu vida. Pero pastor, pero si mi prueba ha sido tan difícil, sí, pero es que ni la prueba más grande puede frenar la gracia de Dios sobre ti. Más bien, Señor, dame más de tu gracia. Dame la gracia que necesito para enfrentarme con esto. Dámela. La debilidad puede ser buena para ti. La debilidad es buena para mí. Yo les decía cuando comencé la serie de Marcos, que Dios muchas veces nos lleva al desierto, nos lleva de Galilea al desierto, y en aquellos días tal vez estaba en Galilea. Y no pasaron ni 48 horas cuando me llevó de nuevo al desierto. Y es necesario para nosotros estar allí. Es necesario tu debilidad. Es más, de seguro hay mucho orgullo en tu corazón que solo puede ser quitado allí. Pero si se resiste, Dios va a presionar más. Si se resiste, mucho más. Así que yo te diría, no busques que Dios extienda tu vara más fuerte sobre ti, no juegues con Dios. Pero la debilidad puede ser buena para ti, ya que lo más probable es que en esos días de debilidad y confusión puedas aprender de una manera fresca lo que significa reposar en las manos de tu Redentor. Reposar en las manos de un Dios soberano, absolutamente soberano. Reposar en las manos de un Padre tierno, de un Dios todopoderoso. ¿Y saben por qué la debilidad es buena? Porque la debilidad te recuerda, Plinio, tú no eres todopoderoso. La debilidad te recuerda, Plinio, hey, tú no eres soberano, ni siquiera puedes tener control de esa gripecita que te dio. Plinio, tú ni siquiera eres un hombre perfectamente amoroso. La debilidad nos ayuda porque es una de las maneras que nuestro buen Dios usa para que podamos por fin reposar en los brazos de Dios. Escuchaba a alguien decir hace poco, es que yo quiero reposar en Dios, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, para hacer eso lo primero que tienes que reconocer es tu gran debilidad. Eso es como un bebé cuando está cansado y agotado, va a los brazos de papá. Ya no puedo más, por favor, necesito dormir.
Decir, ya no puedo, yo no tengo el control de las cosas, yo no doy ni quito la vida, yo no soy el dueño del oro y la plata, yo reposo en ti que tú sí eres el dueño de todo, el todopoderoso, y el Dios soberano, el Dios paciente. La debilidad es buena por eso, es bueno que te sientas débil. Leamos el último versículo del Salmo 90 para ir terminando. El 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Recuerden que estamos en el punto como de dificultades. Dios saca cosas buenas, cosas santas, cosas poderosas. Dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Se dan cuenta que este salmo no termina dejándonos deprimidos o amargados? Comienza en Dios, termina en Dios. Es más, les voy a ser muy sincero esta noche. A mí me molesta mucho, muchísimo, escuchar a cristianos hablar de sus problemas con el fin de deprimir o amargar más bien al que le escucha. De verdad. No transmiten ningún tipo de esperanza. A veces no encuentro diferencia entre escuchar a ese supuesto cristiano y escuchar a un incrédulo que vive en este mundo sin esperanza y sin Dios. No veo la diferencia. Gracias al Espíritu Santo, que la Biblia nunca nos deja deprimidos o amargados. Incluso cuando la Biblia comienza en Génesis, luego de la caída, ahí en Génesis 3 comenzando, inmediatamente la Biblia nos coloca una nota de esperanza. Viene un Redentor por medio de Él, por medio de su obediencia perfecta, por medio de su muerte y por medio de su resurrección, Él va a vencer la muerte y el pecado y junto consigo el sufrimiento. Así empieza Génesis 3:15. Y la Biblia termina también con una nota de esperanza. Ahora me dice, ahora ese Salvador va a volver a venir, que en toda su gloria, a llevarte a la ciudad celestial, aquel paraíso, para que disfrutes de su presencia y sepas realmente lo que Él es y le puedas conocer y amar y adorar por la eternidad. La Biblia comienza con esperanza, termina con esperanza. El Salmo comienza con esperanza, termina con esperanza. La Biblia es muy honesta, pero también es esperanzadora. Esas son dos cosas que tú y yo debemos aprender: honestidad e infundir esperanza. El Salmo 90 termina resaltando una obra de Dios a través de ti y en ti. Sí, oh Dios, confirma la obra de tus manos sobre nosotros, confirma esa obra. El Salmo termina resaltando esa obra de Dios a través de ti y en ti. Recuerda, Dios de dificultades saca cosas santas, gloriosas, grandes, maravillosas. Eso hace Dios. Y así termina el Salmo. Confirma esa obra que has hecho en mí y a través de mí. El pastor Paul Tripp cuenta una anécdota muy interesante. Él dice que en un momento de su ministerio llega una pareja a pedirle consejería. Si más no recuerdo, la mujer era creyente y el esposo incrédulo. Era un matrimonio sumamente rico. Y él dice, si tú puedes pensar en lo que es la buena vida, ellos la tenían. Completamente todo lo que te puedes imaginar. Y ellos vienen a esa consejería planteando su problema. Y luego de esa consejería pasan unos días y el pastor Tripp recibe una llamada de esta hermana sumamente angustiada, sumamente preocupada. Y él dice, ¿pero qué sucede? Dice que un día que llega ella a su casa, se da cuenta que su marido la abandonó. Se llevó todas las cosas y las grandes cantidades de dinero que tenían la puso a nombre de una tercera persona, cosa que había planificado según ella alrededor de unos 3 años. Solo dejó una pequeña mesita en la casa y pretendía quitarle la casa y también a los hijos. Ella es sumamente angustiada y el pastor le dijo lo siguiente, lo cual él dice que ella tal vez en ese momento no lo tomó de la mejor manera. Y él le dijo, mira, tu esposo podrá llevarse los muebles, tu esposo podrá llevarse los niños,
Tu esposo podrá llevarse tu casa, pero no puede llevar la vida, no puede llevarte tu vida, así que tú permanecerás en pie. Y inmediatamente dice, ¿qué? Tú no me estás escuchando. Se llevó la casa, se quedó con todo el dinero, quedé en la extrema pobreza, se quiere llevar a mis hijos, y tú todavía me dices que me voy a mantener en pie. Esto es imposible, humanamente hablando. Él pasó un tiempo aconsejándola a ella, ministrándole conforme a la palabra del Señor, y luego de un tiempo recibe una segunda llamada. Era ella, pero como cantando, y decía, estoy de pie. Y ella le dice al pastor Tripp, le dice, tú tenías razón, pastor. Yo no creía aquello que tú me dijiste en aquel momento. Ella dijo, pastor, yo pensaba que mi mansión era mi vida. Ella le decía, pastor, yo pensé que mi fortuna era mi vida. Le dice, pastor, yo pensé que mis hijos eran mi vida. ¿Ustedes han escuchado decir eso? Mis hijos son mi vida, mi esposo son mi vida. Es un error. Ella le dice, yo pensé que mi esposo era mi vida. Pero ella dijo, Dios en medio de esta prueba me enseñó que Jesús es mi vida y que tengo a Jesús para siempre. Estos son los frutos que Dios saca de las dificultades. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? De las dificultades Dios saca cosas santas, gloriosas, hermosas. Hermano mío, hermana mía que estás aquí, Dios es tu refugio. Cuando viene la prueba a tu vida y tu corazón se turba, ¿hacia dónde va tu mente? ¿Hacia dónde va tu corazón? ¿Hacia dónde corres? Porque el lugar hacia donde vas puede determinar todo en el resto de esa prueba. No olvides cómo empieza el Salmo. Dios es nuestro refugio. De generación en generación, tú eres Dios. Por segundo lugar, Dios está conectado directamente con tus problemas. No divorcies a Dios de tus problemas. Y en tercer lugar, Dios de grandes dificultades hace brotar cosas buenas. Aunque al momento no lo veas. El pastor Paul Tripp dice, flores hermosas salen de la tierra en la que ha habido grandes luchas. ¿Escucharon eso? Flores hermosas salen de la tierra en las que han habido grandes luchas. Yo solo espero que esta meditación del miércoles pasado y esta los ayuden a tener una perspectiva bíblica de quién es Dios y del dolor. El próximo miércoles yo quiero enseñarles que tú sufres por la forma en la que sufres. ¿Escuchaste eso? No por el sufrimiento en sí, sino por la manera en cómo tú enfrentas el sufrimiento, en la manera en cómo tú respondes el sufrimiento, hace de tu sufrimiento un mayor sufrimiento. Pero eso lo voy a hacer el próximo miércoles con el Salmo 73. Pero solo espero que hoy ustedes, del Salmo 90, de la semana pasada y esta, se lleven esas tres verdades. Dios es mi refugio. Dios está conectado directamente con mis dificultades. Y de grandes dificultades Dios hace brotar cosas buenas. No lo olvides, porque es eso lo que te va a ayudar a mantenerte en pie. Si Dios no es tu roca fuerte, nada más lo será. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.